Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con nuestras clases de circuitos eléctricos 2 y ahora vamos a empezar con las redes de dos puertos. Vamos a empezar con las redes de dos puertos, vamos a ver la introducción y los parámetros de impedancia. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí vamos a revisar el texto. Vamos a revisar el texto. Vamos a ver lo que dice en la introducción, ¿verdad? Dice, se conoce como puerto a una pareja de terminales a través de las cuales es posible que entre o salga corriente de una red. Los dispositivos elementos de dos terminales, como los resistores, los capacitores y los inductores, son redes de un puerto. Y entonces, bueno, pues aquí nos muestra la figura 19.1a, donde nos ilustra primero las redes de un puerto, ¿verdad? Tenemos una red lineal donde tiene aquí un voltaje de alimentación. Aquí podemos tener un capacitor, una resistencia o un arreglo, algún circuito, pero esta es su única entrada, ¿verdad? Entonces la corriente que entra es la misma corriente que sale, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff. La corriente que entra es la misma que sale, ¿no? Entonces, esa es la red lineal de un puerto que hemos estado viendo hasta ahora. Pero ahora, pues vamos a ver una red de este tipo, ¿verdad? Que tiene también una red lineal. Aquí va a tener un arreglo, es como una caja negra, no sabemos qué hay adentro. Y también la corriente que entra es la misma corriente que sale por un puerto. Y por el otro puerto vamos a tener también que la corriente que entra es la misma corriente que sale. ¿Sí? Eso es como está definido ahora la red de dos puertos. Y aquí dice, también se han estudiado los circuitos de 4 terminales o de 2 puertos que incluyen amplificadores operacionales, transistores y transformadores, como se muestra en la figura 19.1b, que es esta que les mostré, ¿verdad? Dice, en general, una red puede tener n puertos, no nada más uno, no nada más dos, puede tener n puertos, dependiendo de la aplicación que tenga. Y dice, un puerto es un acceso a la red y consta de un par de terminales, ¿sí? Entonces, pues esto se hace más claro, ¿verdad? Consta de un par de terminales. Entonces, aquí, este es un par de terminales para el puerto 1 y este es el otro par de terminales para el puerto 2. Entonces tenemos dos puertos, ¿verdad? Cada uno con su par de terminales. Consta de un par de terminales. La corriente que entra en una terminal sale a través de la otra. Estamos hablando de un puerto, ¿verdad? De modo que la corriente neta que entra al puerto es igual a cero. Es lo que acababa de hacer con estas indicando que esta es la corriente que entra y esta es la corriente que sale, ¿verdad? Entra por una terminal y sale por la otra terminal del mismo puerto. Igual para el puerto 1, ¿sí? Entra por una terminal y sale por la otra terminal. Muy bien. Aquí también nos dice que una red de dos puertos es una red eléctrica con dos puertos diferentes para la entrada y salida. O sea, un puerto es para la entrada y un puerto es para la salida. Entonces está sencillo aquí hasta aquí, ¿verdad? Espero que esté todo claro. Y bueno, vamos a seguir aquí analizando el texto. Dice, en consecuencia, una red de dos puertos cuenta con dos pares de terminales que actúan como puntos de acceso, un par de terminales para cada puerto. Como se muestra en la figura 19.1b, la corriente que entra a una terminal por un par sale por la otra terminal. Los dispositivos de tres terminales, como los transistores, pueden configurarse en redes de dos puertos. Ok, entonces aquí estamos viendo una aplicación, ¿verdad?, de las redes de dos puertos, que es precisamente en los transistores. Dice, el estudio de las redes de dos puertos se debe al menos a dos razones. La primera de ellas, dichas redes resultan útiles en las comunicaciones, los sistemas de control, los sistemas de potencia y la electrónica.
Por ejemplo, se emplea en electrónica para modelar transistores y facilitar el diseño en cascada. En segundo lugar, se usan para conocer los parámetros de una red de dos puertos, lo cual permite tratarla como una caja negra, cuando ésta está incrustada dentro de una red mayor. Ok, entonces podemos obtener los parámetros de una red, de la red, ¿verdad? Nosotros la podemos considerar como una caja negra, es decir, como está aquí en la figura, probablemente nosotros no sabemos qué hay aquí adentro. Aquí adentro, pues no sabemos qué es lo que hay aquí adentro. Pero a partir del análisis de la red de dos puertos, podemos obtener los parámetros que hay aquí adentro y poder poner, no sé, algún circuito que nos pueda relacionar el puerto 1 con el puerto 2 para estos voltajes y para estas corrientes. Entonces lo tratamos como una caja negra, pero a partir de este voltaje de B1, la corriente I1, el voltaje B2 y la corriente I2, nosotros podemos obtener los parámetros de aquí. Al decir los parámetros estoy hablando de que podemos tener un arreglo RLC y los parámetros es la resistencia, el inductor y el capacitor, ¿verdad? Entonces de aquí, con estos valores nosotros podemos obtener esos parámetros. Ok. Dice, la caracterización de una red de dos puertos requiere que se relacionen las cantidades en las terminales B1, B2, I1 e I2 en la figura 19.1b, que es lo que les acabo de comentar, ¿verdad? De las cuales dos son independientes. Ojo aquí. De estas cuatro cantidades, vamos a tener que dos son independientes. Los diversos términos que relacionan estas tensiones y corrientes reciben el nombre de parámetros. El objetivo en este capítulo es deducir 6 conjuntos de estos parámetros. Se mostrará la relación entre estos parámetros y la forma en que es posible conectar las redes de dos puertos en serie, paralelo o en cascada. Entonces aquí vamos a poder hacer pues la conexión de las redes de dos puertos. Las vamos a poder ver en serie, en paralelo, en cascada, y vamos a ver su relación, la relación que tienen y sus parámetros, ¿verdad? Dice, del mismo modo que con los amplificadores operacionales, solo hay interés en el comportamiento de los circuitos entre las terminales. No sé si por aquí ya vieron, bueno, supongo que ya vieron los amplificadores operacionales y por ahí se hablan de algunas impedancias infinitas, ¿verdad? Tenemos el amplificador operacional ahí de esa forma, con una ganancia y con una entrada positiva, una entrada inversora, una entrada no inversora, su salida y nosotros de acuerdo a la configuración que tengamos aquí en la retroalimentación, ay, ya me fui muy a la orilla, no me deja. De acuerdo a la retroalimentación que tengamos, vamos a tener una salida, ¿verdad? Y la impedancia que está aquí es infinita, entonces no nos metemos mucho con lo que pasa aquí adentro, pero tenemos expresiones para poder determinar el comportamiento del amplificador, ¿verdad? Dice, solo hay interés en el comportamiento de los circuitos entre las terminales y se supondrá que los circuitos de dos puertos no contienen fuentes independientes, aunque pueden incluir fuentes dependientes. Entonces, ojo con esto, no contienen fuentes independientes, ¿verdad? Bueno, y dice, por último, se aplicarán algunos de los conceptos presentados en este capítulo al análisis de los circuitos de transistores y la síntesis de las redes en cascada. Ok, muy bien, entonces aquí tenemos ya la introducción, donde empezamos a ver lo que viene siendo la red de un puerto y la red de dos puertos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue empezar a revisar
la parte de los parámetros de impedancia. Muy bien. Bueno, entonces seguimos aquí con los parámetros de impedancia, ¿verdad? Y aquí nos dice, los parámetros de impedancia y de admitancia se emplean comúnmente en la síntesis de filtros. Esto significa que son empleados para el diseño y la implementación de filtros, ¿verdad? Dice, son útiles en el diseño y en el análisis de redes de acoplamiento y de impedancia, así como para las redes de distribución de potencia. Entonces aquí tenemos más aplicaciones para acoplamiento y de impedancia, y también para las redes de distribución de potencia. Ok, dice, una red de 2 puertos puede alimentarse por medio de una tensión como se muestra en la figura 19.2a o por una corriente como se muestra en la figura 19.2b. A ver, vamos a verlas, estas están aquí. Ya se me perdieron. Aquí están. Ok, entonces aquí las podemos ver. Dice red lineal de 2 puertos alimentada por fuente de voltaje y alimentada por fuente de corriente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la red de 2 puertos, tenemos entrada de corriente, su fuente de alimentación, su voltaje 1, su voltaje 2, su fuente de alimentación 2 y la entrada de la corriente 2. Y aquí, bueno, ya vimos que la corriente que sale es la misma que la corriente que entra, o la corriente que entra es la misma que la que sale, ¿verdad? Ok, entonces ahí ya las tenemos y aquí está también alimentada por corriente. Tenemos la fuente de corriente 1, la fuente de corriente 2 y los voltajes en las terminales B1 y B2. Ok. Dice, a partir de cualquiera de estas dos figuras es posible relacionar las tensiones en las terminales con las corrientes en las terminales de esta forma. Y aquí, ojo, aquí va a empezar todo lo bueno, ¿verdad? Tenemos que B1 es igual a Z, o sea, la impedancia 1 multiplicado por la corriente 1 más la impedancia 1,2 multiplicada por la corriente 2. Y en la segunda ecuación es el voltaje 2 es igual a la impedancia 2,1 multiplicada por la corriente 1 más la impedancia 2,2 multiplicada por la corriente 2. Ok, entonces vamos a empezar a revisar. Primero que nada, esta es una notación matricial. Entonces tenemos que Z11, nosotros tenemos aquí XY, porque bueno, ahorita no estamos usando ni X ni Y, ¿verdad? Y tenemos que X es el, a ver qué tal me sale la letra ahora, es el renglón. X es el renglón. Y también tenemos que Y es la columna. Bueno, parece que ya estoy mejorando con mi letra aquí, haciéndola con el mouse, ¿verdad? Entonces tenemos una notación matricial, donde tenemos que el primer ZXY es esta, donde X nos dice el renglón y Y nos dice la columna, ¿verdad? Entonces es el primer renglón, la primera columna, el primer renglón, aquí, y el 2 nos dice que es la segunda columna, aquí de esta misma forma, ¿verdad? Ok, entonces ya lo tenemos, ZXY, X el renglón y Y la columna. Ok, entonces vamos a ver ahora acá, donde ya está representado en una forma matricial, ¿verdad? Tenemos Z11, Z12, Z21 y Z22, donde 1 es ZXY, donde X es el renglón y Y la columna, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro vector de corrientes 1 y 2, y aquí, pues bueno, ya tenemos esta matriz representada como Z nada más, corriente 1 y la corriente 2, ¿verdad? Y en este caso, los términos Z se denominan como los parámetros de impedancia. Ojo, entonces aquí
Los términos Z son los parámetros de impedancia o simplemente parámetros Z. Se conoce como parámetros Z. Entonces los podemos encontrar en los libros como parámetros Z, ¿verdad? Como parámetros de impedancia, de cualquiera de las dos formas. Aquí, si ustedes se acuerdan, pues lo único que hay que hacer es utilizar lo que viene siendo el álgebra de matrices, ¿verdad? Aquí una multiplicación, por decir, aquí podemos tener este renglón multiplicado por la columna y vamos a tener Z11 por I1 más Z12 por I2, que viene siendo esto de aquí, Z11 por I1 más Z12 por I2. Entonces nada más hay que recordar el álgebra matricial para poder comprobar la representación de dos ecuaciones a su forma matricial, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos que las unidades son en ohms. Y dice, el valor de los parámetros puede evaluarse fijando I1 igual a 0, puerto de entrada en circuito abierto, o I2 igual a 0, puerto de salida en circuito abierto. Y de esa forma tenemos y de esa forma ya se me fue la onda aquí. Entonces nosotros evaluamos, a ver, otra vez, el valor de los parámetros puede evaluarse fijando I1 igual a 0 para el puerto de entrada en circuito abierto o I2 igual a 0 para el puerto de salida en circuito abierto. Y entonces así nosotros tenemos esta representación. La impedancia 1,1 va a ser igual al voltaje 1 sobre la corriente 1 con la corriente 2 igual a 0. Ahora fíjense bien, vamos a suponer que vean esta figura. Tenemos esta figura. Aquí se me fue la onda, a ver, voy a quitar todo esto, a ver si no se quita todo, luego se quita todo. Bueno, ok. Si vemos esta figura, tenemos nosotros nuestra red lineal con las impedancias aquí adentro y tenemos el puerto 1 y el puerto 2, ¿verdad? Con su voltaje 1, su voltaje 2, su corriente 1 y su corriente 2. Ok, entonces si nos vamos aquí, nosotros podemos hacer esto. Aquí directamente, aquí vamos a tener la corriente 1, vamos a tener nuestro puerto. Vamos a tener aquí nuestro puerto donde vamos a tener aquí B1. Acá de este lado vamos a tener B2. Aquí vamos a tener nuestra corriente 1 y aquí de entrada vamos a tener la corriente 2. Ay, ese es un 2, que conste. Bueno, aquí ya saben, accidentes caseros, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos, si esta es nuestra red lineal, vamos a tener nuestro voltaje 1, nuestro voltaje 2, nuestra corriente 1 y nuestra corriente 2. Bueno, ya estamos de regreso, ya pasó la tormenta y todo, ¿verdad? Bueno, ok, entonces pues habíamos quedado que esta era nuestro circuito, nuestra red lineal, ¿verdad? Era nuestra red lineal y teníamos nuestro B1, nuestro B2, nuestra corriente I1 y nuestra corriente I2. Y también habíamos dicho que estos subíndices correspondían al arreglo matricial, ¿verdad? De renglón y columna. Entonces aquí tenemos 1, 1, tenemos 1, 2, 2, 1 y 2, 2 para el arreglo matricial. Ahora fíjense bien, aquí vamos a darle otro significado a estos subíndices.
Ahora yo los voy a escribir como, a ver si cabe aquí. Z, esa es una Z, Z, y les voy a poner A. Ay, esa A me salió muy fea, pero bueno. Y es A y la otra es B. Z, A, verde, AB. Y yo voy a decir aquí que A nos va a servir para identificar el voltaje A, y que B, esa es una B, aunque no lo crean, nos va a servir para identificar, con el mouse, a ver si puedo, nos va a servir para identificar la corriente B. ¿Sale? Entonces, aquí yo tengo Z11, entonces de aquí va a ser el voltaje 1 y va a ser la corriente 1. ¿Sale? Con esta nueva organización. Pero primero, acuérdense, primero es el arreglo matricial y luego esto. ¿Verdad? Este es un tip nada más para que no se les olvide. Entonces es el voltaje 1 y la corriente 1. Y aquí pues no está la corriente 2, entonces la corriente 2 es la que se hace igual a 0. Entonces aquí ahora tenemos Z12 va a estar dada por el voltaje 1 sobre la corriente 2. No hay corriente 1 aquí, entonces la corriente 1 es la que es igual a 0, ¿verdad? Y Z21 va a estar dado igual al voltaje 2 sobre la corriente 1 con la corriente 2 igual a 0. Z22 es el voltaje 2 sobre la corriente 2 con la corriente 1 igual a 0. Ok, entonces así es como vamos a obtener nuestras impedancias, ¿verdad? I1 igual a 0 corresponde a el circuito abierto aquí en el puerto 1. I2 igual a 0 corresponde a un circuito abierto en el puerto 2. Ok, entonces ya está. Y este tip para que se acuerden, ¿sale? Luego dice, puesto que los parámetros Z se obtienen poniendo en circuito abierto el puerto de entrada o de salida, entonces se les denomina parámetros de impedancia en circuito abierto. Específicamente, Z11 es la impedancia de entrada en circuito abierto, Z12 es la impedancia de transferencia en circuito abierto del puerto 1 al puerto 2, del puerto 1 al puerto 2, Z21 es la impedancia de transferencia del circuito abierto del puerto 2 al puerto 1 y Z22 es la impedancia de salida en circuito abierto. Entonces aquí está bien fácil, si es 1,1 es impedancia de entrada en circuito abierto, 2,2 impedancia de salida en circuito abierto. Z12 y Z21 son las impedancias de transferencia en circuito abierto, ¿verdad? Del puerto 1 al puerto 2 y del puerto 2 al puerto 1. ¿Sale? Ok. Dice, de acuerdo con la ecuación 19.3, se obtiene Z11 y Z21 conectando una tensión B1 o una fuente de corriente I1 al puerto 1 con el puerto 2 en circuito abierto, como en la figura 19.3a, y encontrando I1 y B2. Ok, entonces de acuerdo con la ecuación 19.3, es la que acabamos de pasar, es esta que ya rayoneé toda, ¿verdad? Entonces, haciendo eso se obtiene que Z11 es igual a B1 sobre I1 y Z21 es B2 sobre I1, ¿verdad? Aquí acuérdense de esto. El primero corresponde al voltaje y el segundo corresponde a la corriente. Voltaje, corriente. Y aquí están las figuras. Entonces, Z11, aquí la obtenemos con la corriente 2 igual a 0, ¿verdad? Que es esta de aquí. Y aquí Z21 con la corriente 2 igual a 0.
Muy bien. Entonces, si la tenemos la corriente 2 igual a 0, pues está un circuito abierto, no hay flujo de corriente, solamente esta de este lado. Y cuando vamos a encontrar Z1 o 2, tenemos el voltaje, acuérdense bien, tenemos el voltaje, tenemos la corriente I2, no está indicada la corriente I1, entonces la tenemos esto evaluada con I1 igual a 0, que viene siendo esto de aquí, viene siendo esta, ¿ok? Y lo mismo con esta, ¿verdad? Z22, voltaje 2 sobre la corriente 2, con I1 igual a 0. Así es como las obtenemos. De manera similar se obtienen Z12 y Z22 conectando una tensión B2 o una fuente de corriente I2 al puerto 2 con el puerto 1 en circuito abierto, como en la figura 19.3b. Bueno, aquí me adelanté, pero es esta, ¿verdad? Y haciendo esto encontramos Z12 igual a B1 sobre I2 y Z22 es igual al voltaje 2 sobre la corriente 2. El procedimiento anterior proporciona un método para calcular o medir los parámetros Z, esto es, para obtener las impedancias Z, ¿verdad? Algunas veces Z11 y Z22 se denominan impedancias en el punto de alimentación. Impedancias en el punto de alimentación, en tanto que Z21 y Z12 se llaman impedancias de transferencia, que viene siendo esto de aquí, impedancia de entrada, impedancia de salida, y estas dos, 1,2 y 2,1, impedancia de transferencia, ¿ok? Una impedancia de punto de alimentación es la impedancia de entrada de un dispositivo de dos terminales, o sea, pero de un puerto. De tal manera, Z11 es la impedancia del punto de excitación de la entrada con el puerto de salida en el circuito abierto. En tanto que Z2 es la impedancia del punto de excitación de salida con el puerto de entrada en circuito abierto. Ojo con esto. Cuando Z11 es igual a Z2, se dice que la red de dos puertos es simétrica. Aguas, esto es importante, ¿verdad? Esto implica, vamos a quitar eso que no se vea, ahora sí ya. Esto implica que la red tiene simetría similar a un espejo en torno en alguna línea central. Así, es posible encontrar una línea que divida la red en dos mitades similares. Cuando la red de dos puertos es lineal y no tiene fuentes dependientes, las impedancias de transferencia son iguales. O sea, Z12 es igual a Z21 y se dice que los dos puertos son recíprocos. A ver, muy bien. Entonces, si Z12 es igual a Z21, se dice que los dos puertos son recíprocos. Entonces aquí tenemos dos definiciones, ¿verdad? La red de dos puertos es simétrica si Z11 es igual a Z22 y si Z12 es igual a Z21, los dos puertos son recíprocos. ¿Viste? Esto quiere decir que si se intercambian los puntos de excitación y de respuesta, las impedancias de transferencia permanecen iguales, como se ilustra en la figura 19.4. Ok, aquí tenemos nuestra figura 19.4. Entonces aquí, intercambiando una fuente de tensión en un puerto con un amperímetro ideal en el otro puerto, se produce la misma lectura en una red de puertos recíprocos. Aquí está, es una red recíproca, ¿verdad? Si tienes primero el voltaje, la fuente de voltaje de un lado y mides la corriente en el otro, te tiene que dar la misma lectura que intercambiándolos, poniendo el amperímetro en el puerto 1 y la fuente de alimentación en el puerto 2. Dice, la red recíproca produce un voltaje igual a la impedancia Z12 por la corriente de acuerdo con la ecuación 19.1, cuando se conecta como en la figura 19.4a. Sin embargo, produce el voltaje igual a Z21
por I cuando se conecta como en la figura 19.4b. Esto es posible solo si Z12 es igual a Z21. Cualquier par de puertos conformados solamente por resistencias, capacitores y bobinas debe ser recíproco. ¿Ok? Entonces abusado con esos. Si tiene resistencias, capacitores y bobinas, debe de ser recíproco. Una red recíproca puede reemplazarse por el circuito equivalente T de la figura 19.5a, que viene siendo este. Si la red no es recíproca, se muestra una red equivalente más general en la figura 19.5b, que viene siendo esta. Entonces, si es recíproca, podemos usar directamente este modelo. Si no, tenemos que usar este de acá. Dice, obsérvese que esta figura se desprende directamente de la ecuación 19.1. Es donde tenemos nuestros dos sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Que viene siendo este de aquí, ecuación 19.1. Esta ecuación se desprende directamente de aquí. Dice, cabe mencionar que para algunas redes de dos puertos no existen parámetros Z, porque estos no se pueden describir mediante la ecuación 19.1. Como ejemplo, considérese el transformador ideal de la figura 19.6. Dice, las ecuaciones que definen la red de dos puertos son, o sea, la red de dos puertos para el transformador son estas de aquí. Ok, entonces aquí que se vean las dos cosas, ¿verdad? Tenemos nuestro transformador, tenemos un voltaje V1, tenemos su voltaje V2, tenemos la corriente I1 que fluye por aquí, esta se va a venir así, tenemos la corriente I2 que se va a venir así, y la relación de transformación, ¿verdad? De 1 a n. Entonces las ecuaciones para el transformador es V1 es igual a 1 sobre n por V2 y la corriente 1 es igual a menos n la corriente 2, ¿verdad? Y este signo menos pues es porque viene esta para acá y esta para acá en ese mismo sentido, entonces ahí está esa relación de conversión. Entonces, si se fijan, pues estas no se puede representar como una red de dos puertos como la que acabamos de platicar, ¿verdad? Como con los parámetros Z. Dice, obsérvese que es imposible expresar las tensiones en términos de las corrientes y viceversa, como requiere la ecuación 19.1. Por lo tanto, el transformador ideal no tiene parámetros Z. Sin embargo, tiene parámetros híbridos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, no se puede representar con esta ecuación, ¿verdad? Con estas ecuaciones que son las que estamos revisando ahorita, que son los parámetros Z, ¿verdad? Los parámetros de impedancia. Y bueno, hasta aquí esta parte, porque lo que sigue es un ejemplo. Eso vamos a dejarlo para otro video. Y por lo pronto hasta aquí llegamos, ¿sale? Entonces, aquí pues ya vimos varias definiciones, que es recíproca, aquí, que es simétrica y que es recíproca, Z11 igual a Z22 para que sea simétrica, Z12 igual a Z21 para que sea recíproca, ¿verdad? Y tenemos las redes que se pueden utilizar, ¿verdad? Este caso y este caso, ¿verdad? Aquí nos dice que este es para el caso recíproco. Y si no es recíproco, pues tenemos que usar este de aquí. ¿Sale? Bueno, vamos a ponerle. Ahí. Si es recíproca. Se utiliza esta si es recíproca. Si no, hay que utilizar esta de acá. Bueno, entonces hasta aquí el video de ahorita. Y pues lo que sigue es un ejemplo, ¿verdad? Cuídense mucho, pórtense bien. Y pues aquí seguimos. Si tienen alguna duda, ya saben, pregúntenme con toda confianza.